video les voy a enseñar el inyector Delphi. Este es un inyector JBR0341D, similar al 0471D o al 0261Z. Hay algunas diferencias, sin embargo en la estructura es el mismo inyector. Este inyector es el que viene equipada la camioneta San John. En nuestro país viene esta marca en lo que es camioneta línea San John Action, San John Quirón, Rexton y en otros vehículos como Kia Carnival. Realmente este inyector se puede ver un poco más sencillo en su estructura. Las tolerancias son un poco más pequeñas respecto a otros inyectores, a otras marcas, y genera muchos daños a diario. A diario hay muchos problemas en el montaje con el mecánico y muchos problemas de daños por impurezas, por falta de limpieza en la instalación, y también se generan muchas deficiencias en el trabajo del motor debido a que no se hace la calibración del inyector. Entonces, esta es su estructura. Tenemos aquí en la parte superior la entrada de combustible. Aquí tiene un filtro tipo varilla, lo llama el fabricante. Es un filtro que va instalado en la parte superior. Tenemos la parte de retorno, acá es donde el inyector retorna, y acá es donde tiene la conexión eléctrica. De aquí viene el pulso de la computadora, estas dos partes. Aquí tenemos la bobina, y también tenemos acá la parte donde él inyecta, la tobera. Entonces voy a hacer el despiece del inyector para que ustedes lo vean y les voy a mostrar algunas de las características. Aquí lo que debo hacer es soltar la portatobera con esa herramienta. Debo presionar muy bien hacia abajo mientras desenrosco la portatobera para no botar las piezas. Este es un inyector que me llegó, no le he hecho nada, simplemente quise desarmarlo para mostrarles. Ya posteriormente vamos a hacer las pruebas en el banco y vamos a hacer las explicaciones correspondientes. Entonces, fíjense, este es todo el cuerpo del inyector, este conjunto, donde tiene la tobera con su resorte, la aguja, viene un plato separador donde tengo una cámara de control y viene la parte donde tengo la válvula. Ese sería el despiece del inyector. Esta válvula, la pueden ver aquí, digamos que ella es una de las que me hace el control en el momento de la inyección. Y aquí, en esta parte del inyector, yo tengo otra parte que es el resorte. Ese es un resorte que me hace presión a la válvula. Y aquí en el interior voy a tener un pasador de calibración. Ya les voy a mostrar en un esquema más detallado esa parte. Necesito un poquito de líquido para poder extraer el pasador de calibración. Ahí viene. Ya está saliendo. Acá yo tengo ya el pasador de calibración. Este pasador tiene una calibración, tiene una medida. Esa medida me va a dar una calibración para el momento de la inyección. Muy bien, esto es todo para este inyector. Tengo la parte inferior, la parte del plato separador donde tengo la cámara de control y tengo la válvula. En la parte superior tengo el resorte y un pasador de calibración. Y aquí tengo completamente el cuerpo, por donde entra el combustible, donde retorna y donde comunico o donde conecto el cable de la computadora, que viene de la computadora, para que energice la bobina y suba la válvula, o el inducido también lo podemos llamar. Esta bobina yo la puedo sacar. Voy a hacerles la extracción de la bobina para que ustedes la vean. Aquí ya tenemos un elemento, un destornillador para poder sacar la bobina.
Ustedes lo ven y ya se va retirando, va bajando. Quiero mostrarles en la totalidad. El inyector para que ustedes. Es común una falla en estos sistemas que me da un código de computadora, me dice error interno en la computadora, y es causada por las bobinas del inyector. Esas bobinas ustedes la pueden cambiar. Que voy a hacer un poquito de fuerza. Ok, aquí tengo la bobina del inyector, ya tiene un sentido de montaje. Noten que aquí tiene, no sé si es posible ver, tiene unas flechitas, unas flechas. Esas flechas van en sentido opuesto a la conexión, es decir, esas flechas van hacia el lado opuesto donde casa el conector. Y eso es todo. Aquí ya tengo la bobina y tengo el cuerpo del inyector. Eso es todo el despiece de este inyector. Cuerpo, la bobina, donde tengo el pasador de calibración, el resorte y la válvula. Normalmente cuando el inyector se va a dar retorno, lo que yo debo cambiar es la válvula. ¿Sí? Esta válvula tiene que ser original Delphi, deben tener mucho cuidado. Entonces cuando el inyector se va a retorno, tiene excesivo retorno, lo que yo debo cambiar es esta válvula. Sin embargo, requiere una calibración cuando yo la cambio. Este plato separador también genera algunas fallas, no es tan frecuente, pero sí genera fallas. Fíjense que aquí la tobera también tiene unas características, tiene una parte saliente donde me va a indicar, de acuerdo a esta medida y a esta, voy a tener el recorrido de la aguja. Básicamente ese es el despiece del inyector. Aquí les voy a mostrar un detalle donde tengo la válvula que me genera la inyección. Esta es esta válvula. Y vamos a suponer que esta es la bobina. La bobina va a estar aquí, encima de esa válvula. Aquí lo tenemos en una escala mayor. Aquí va a tener la bobina y aquí voy a tener el resorte. En esta parte voy a tener el resorte y la bobina. Cuando la computadora energiza, la bobina genera obviamente su campo magnético y hace que esta válvula suba del asiento. Esta válvula se desplaza. Se va a desplazar de 3 a 5 centésimas de milímetro normalmente. Ella va a subir y va a mantener haciendo esto. Aquí tiene unos orificios de descarga y unos partes de depresión, volúmenes de depresión. En estos orificios donde va a estar la presión, ella va a actuar para hacer la inyección. Todo esto se hace por diferencia de presión. Cuando las presiones son equivalentes, el inyector está cerrado, la válvula está cerrada. Pero esta válvula trabaja en conjunto con esta, que está acá, en esta parte. Esta parte también tiene unos orificios que son muy pequeños. Un orificio de llegada, vamos a verlo aquí. Un orificio de llegada, que es este, que vemos acá. Orificio de llegada, que va a conectar ¿a qué? A la tobera. Este orificio va a coincidir con el orificio de la tobera, que es este. O sea que sería acá. Esta llegada va acá y llega a este orificio de la tobera. Pero internamente esta válvula tiene una cámara de control, que es esta. Y tiene otras conexiones. Vean que aquí
no solamente está este orificio que pasa directamente a la tobera, sino ella tiene otras dos conexiones para que llene esta cámara. Y aquí voy a tener otro orificio muy pequeño, que es este. Acá se ve muy leve este orificio, muy pequeñito. Lo voy a señalar aquí, a ver si es posible. Este orificio, ese orificio va a estar en contacto con la válvula que tiene el inducido. Por ahí es donde ella va a descargar para hacer la inyección. Entonces, en el momento que se genera la inyección, se genera el campo magnético, esta válvula sube. Esta valvulita hace esto, se mueve. Al moverse, va a descargar por aquí la presión, y por diferencia de presiones entre estas dos cámaras me va a generar la apertura de la aguja. Básicamente ese es el funcionamiento de este inyector. Bueno, ya en el siguiente video les voy a enseñar, entonces vamos a armarlo y vamos a hacer una prueba y les voy a enseñar algunas medidas de este inyector. Entonces en el siguiente video ya les vamos a poner en el banco, vamos a verificar si este inyector inyecta correctamente. Si no, hacemos las correcciones que sean necesarias y mostramos los datos de acuerdo a los caudales que debe entregar el inyector.